Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera o segunda. Segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. La manifestación del hombre de pecado. Amén. Nos ponemos de pies y escuchamos de la palabra de Dios. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antevenga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Nos acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cual advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amantísimo Padre, he aquí delante de su divina y santa presencia su pueblo, mi Señor, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que un día, mi Señor, tú apartaste para, mi Señor, tu alabanza, tu adoración y tu exaltación, bendito Dios Padre, y que por eso le damos gracias cada día, amado Dios, porque no hay otro, mi Dios, en el cielo ni en la tierra, ni en ningún lugar, bendito Dios Padre, sino que aquellos dioses son, mi Señor, levantados por la imaginación del hombre. Mi Señor, porque aquellos dioses son, mi Señor, de piedra, son de madera, y mi Señor Jesucristo, están en el corazón del hombre, pero no hablan, no oyen, ni tampoco pueden, mi Señor Jesucristo, salvar nuestras vidas. Por eso le pedimos y le clamamos en esta hora, que sea usted el que hable por intermedio del maravilloso Espíritu Santo, mi Señor amado, para que así, mi Señor, su pueblo reciba la verdad y mi Señor Jesucristo no sea extraviado de la verdad, Padre mío. Señor bendito, en el nombre de Jesús, abra el entendimiento a cada uno y reciban bendición de su palabra, en el nombre de Jesucristo y bajo la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificamos al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén. Y como les decía en el principio, sé que es difícil esta batalla. Porque esta batalla, hermanos, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados que vagan por los aires. Y estos principados, lo único que desean y quieren es la destrucción del Hijo de Dios.
o sea, de nosotros. La destrucción del hombre, porque de un principio, hermanos, introdujo el pecado para que el hombre cayera en transgresión delante de Dios. Tanto que en los tiempos de Noé, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y destruyó, hermanos, la generación de aquellos tiempos. Pero 7 personas se salvaron. Que por eso que, hermanos, hoy día hay muchos hombres que están destinados a la destrucción, a la perdición. Y muchas veces el privilegio de estar dentro de la casa de oración, hermanos, es nuestro, porque usted ha sido escogido. Y vamos al mensaje para que podamos entenderlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por si fuera nuestra, en el sentido, o por fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, nosotros sabemos y conocemos de que Cristo viene, y viene con poder y viene con autoridad a buscar un pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo que un día, hermanos, Dios preparó. ¿Para qué? Para estar con Él, para ser llevado como un privilegio, o ¿cómo se le podría llamar? Hermanos, como una bendición a su Padre. Este es mi pueblo, este es tu pueblo, este es mi regalo. Y se dice que, hermanos, subirán generaciones y generaciones y generaciones de iglesias y estarán con el Señor allí en las nubes, más allá del sol. Y entre ellos, muchos de nosotros. Pero esto no es para todo aquel que dice Señor, Señor. Todo el mundo dice yo creo en Dios. Todo el mundo dice yo conozco al de arriba, yo sé que el de arriba muchas veces Él está conmigo. O hay otras personas en que dicen Dios conoce mi corazón y yo sé que me tiene un rinconcito ahí en el reino de los cielos. Pero San Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero no para todo el que dice Señor, Señor. Por eso nos dice en el versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque si usted conoció la verdad, permanezca en la verdad. Si usted conoció la justicia, permanezca en la justicia. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, porque el espíritu del diablo es engañoso. Amén. 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 Y muchas veces viene y habla al oído, pero Dios habla al corazón. Amén. Dios se manifiesta primeramente que nada, muchas veces tomando una tercera persona para hablarnos, o para predicarnos, o para entregarnos palabra, pero no todo, dice, es palabra de Dios. No todo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día, habiendo muchas religiones, hermanos, Jesucristo dijo: yo no he traído religiones, sino yo traigo el evangelio de mi Padre, que es poder y potencia de lo alto. Amén. Amén. Entonces, cuando Él vino con esta religión, con el evangelio, que es poder y potencia, sencillamente Él demostró que este evangelio era poderoso. Primero que nada, porque Él empezó, hermanos, a convencer a los hombres primeramente en su corazón, enseñándoles el amor, hablándoles del amor,
del amor del Padre, de la justicia, del poder y de la autoridad. Y allí, hermanos, como en estos tiempos, habiendo tanta gente enferma, canceroso, gente, hermano, diabética, que muchas veces son cortados de sus miembros y quedan inválidos muchas veces porque, hermano, está enferma la gente. Hermano, y diferentes enfermedades que hay en estos tiempos. En aquellos tiempos había mucha más enfermedad. Pero por haber habido tanto pecado, dice que el pecado, hermanos, enferma. Y allí usted tenía ciegos en cantidades, paralíticos en cantidades, tenía hermanos mudos en cantidades, sordos en cantidades. Y Jesús pasaba, hermanos, y los tocaba y eran sanos. O sencillamente hablaba con ellos y le decía: tu fe te ha salvado. Porque Él no, hermanos, permitía ni siquiera de que fuera Él exaltado, sino que les hablaba de su Padre, de Dios, de aquel que lo había ordenado y lo había mandado a esta tierra. Y Él sabía y conocía, hermanos, cuál era lo que Él debía hacer, cuál era su trabajo aquí en la tierra. Sabía que iba a ser entregado, sabía que iba a ser azotado, que iba a ser perseguido, que iba a ser crucificado, iba a entregar su vida. Pero había uno detrás de Él, que incluso en los días o en las horas de angustia, cuando los romanos lo llevaban con la cruz a cuesta, el diablo iba en el oído y le decía: es imposible, no lo puedes hacer, nadie puede, no lo harás. Y allí se levantaba Cristo con su cruz, por causa suya y por causa mía, por causa de la humanidad, hasta que llegó el Gólgota, el monte, hermano, de la calavera, y allí entregó, hermano, su vida hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo pudiésemos tener, hermanos, la oportunidad de salvación. Y allí Dios, allí Cristo nos reconcilió con el Padre, porque Dios estaba enojado con la humanidad. Él dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Por eso en los tiempos de Noé, hermanos, hubo inundaciones en las cuales ninguno quedó parado. Pero ¿saben? Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo nos amó y entregó, hermanos, de tal manera su amor que nos reconcilió con el Padre, y hoy día el Padre nos ve a través de Cristo. Y allí, hermanos, a través de Cristo nos ve limpios, nos ve santificados, nos ve, hermanos, hombres y mujeres santos, porque han recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso la palabra de Dios nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús en su palabra. Y nadie, absolutamente nadie puede ir, hermano, directamente a Dios, porque nos miraría como un trapo de inmundicia. Pero a causa, hermanos, a través de Cristo nos ve hombres y mujeres limpios. Y allí es donde nos dice: el que esté limpio, límpiese más. Porque el que está sucio, dice Dios, que se ensucie cada día más. Y bueno, dice: no conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y sabemos nosotros que cuando Dios venga y venga a nuestras vidas, hermanos, no hay hombre que pueda volar o que pueda ir a la presencia de Dios si Dios no lo quiere y si Dios no lo acepta. Por eso dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis 3, versículo 14, que Él nos vomitará
de su boca. ¿Y por qué? Porque sencillamente el hombre, hermanos, por ser inclinado al pecado, muchas veces perderá su salvación. Y allí, ¿qué nos dice? Apocalipsis 3, versículo 14. Nos dice la palabra que no has visto, que no somos fríos ni ardientes en el espíritu, sino que somos tibios. Y en la tibieza espiritual, hermanos, nosotros nos olvidamos de Dios. Y nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un tesoro en el reino de los cielos, una morada eterna. Y esa morada, hermanos, comienza en el día en que Cristo venga a buscar a su pueblo, en el día de la eternidad, cuando usted se encuentre con Cristo. Ahí comienza su vida, porque nosotros en esta tierra, el Salmo 90 nos dice que somos nada más que pasajeros en esta tierra. Amén. Y que el hombre vivirá hasta los 70 y los más robustos hasta los 80 y otros vivirán hasta los 100. Pero más allá, hermano, es difícil, porque es una carga muy grande. Pero con Cristo, cuando Cristo llame, mi Señor, por su nombre a usted, y lo llama a su presencia, dice que usted, si está en el polvo de la tierra, del polvo de la tierra, vivirá. Y su cuerpo será transformado en un cuerpo espiritual y volará a la presencia de Dios. Y allí, estando en presencia de Dios, Dios le dirá: lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Padre. Pasa a la boda del Cordero. Pasa a ser la esposa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que quitó el pecado del mundo. O sea, pasa a ser la iglesia, la esposa del Cordero de Dios. Ese es el término, hermanos, del que un día se sintió agobiado, se sintió perseguido, se sintió a lo mejor frustrado, como también los mártires que fueron azotados, encarcelados, fritos en aceite ardiendo, muchos quemados, muchos degollados, muchos colgados, muchos crucificados, porque el cristiano ha sufrido en diferentes épocas diferentes muertes. Pero ¿saben? A veces nosotros creemos que nuestra angustia, que nuestro dolor, que nuestra persecución es más grande que la de aquellos. Pero nosotros estamos viviendo, hermanos, en el tiempo de la gracia. Y por vivir en el tiempo de la gracia, hermanos, estamos en tiempos, hermanos, gloriosos. Pero ahí dice, en aquellos tiempos cuando aparezca el hombre inicuo, hay en aquellos tiempos. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que no le digan a usted: Cristo viene mañana, Cristo va a venir pasado, Cristo va a venir en aquel tiempo. Hermanos, en estos tiempos nosotros podemos ver que los hombres de política, hermanos, los hombres poderosos, los hombres que tienen el dinero, los que tienen el poder, son los que se están reuniendo, hermanos, para hacer, según ellos, cosas grandes. Pero ya está estipulado de que el diablo los está moviendo y utilizando. ¿Para qué? Para que un día aparezca este varón, el hombre de la iniquidad, el hombre de la maldad, el anticristo. Por eso me dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, primero viene la apostasía. Amén.
Después la tribulación y la gran tribulación. La tribulación los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los 3 años y medio después, que son 7 años. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que te venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Si estamos, hermanos, vivos. ¿Sabe por qué? Porque tendrá un gran poder, hermanos, para hacer que el hombre, el Hijo de Dios, muchas veces vuelva a su corazón y vaya en poder. Y se maravillará por las obras que hará. Y se maravillarán por los prodigios que mostrará. Pero nosotros sabemos que es un Dios mentiroso. Es utilizado y trabajado por el diablo. Y la palabra de Dios, claro, nos dice en el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No viene aquí, hermanos, a darle a usted bendición. No viene a usted a darle gracia. No viene, hermanos, a apacentar las ovejas como lo hizo Cristo, sino viene a revolver, hermanos, con engaño el mundo. Y que los hijos de Dios caigan, que sean perseguidos, que un día, hermano, usted tenga que llorar y gemir, porque fue, hermanos, apartado de lo que un día conoció, de las verdades que la palabra le había enseñado, del evangelio que Jesucristo trajo de su Padre, desde el trono de gloria, el cual hoy día conocemos y que debemos, hermano, llevar mandamientos, ordenanzas y estatutos en nuestra vida, en las cuales los hombres hoy día están rompiendo. Y nos dice, primeramente, amarás, Éxodo 20, Deuteronomio 5, amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu ser, y no te harás imagen, o sea, solamente a Él adoraremos, a Dios. Y luego dice, porque yo visitaré la maldad de los padres en sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, usted dejó a sus hijos en el Evangelio, usted le enseñó el Evangelio y usted le está dejando una gran heredad. Pero el Evangelio que lo deje, que le entregue y no sea mediocre, sea un Evangelio de poder, un Evangelio de autoridad, un Evangelio, hermano, con raíces, para que sus hijos nunca sean apartados allí, con lisonjerías. Hoy día hay muchos evangelios que se conocen como el Evangelio de prosperidad. La prosperidad, hermanos, la da Dios según usted, hermanos, se esfuerce y vaya buscando su rostro cada día. Esto no es que usted diga, yo quiero un camión, yo quiero un palacio y Dios se lo va a dar. Dios quiere arrepentimiento y convertimiento de su corazón. Arrepentido y convertido. Dice, busca a Dios sobre todas las cosas y el resto vendrá por añadiduras. Hoy día muchos mentirosos, hermanos, 3, 4 cajones ahí, hermanos, y haciendo, hermanos, grandes cosas para que, o hablando grandes cosas para que le llenen los tarros o los cajones con plata. Que vamos hoy día a necesitar 300.000 pesos, 400. Otros invocando para allá a los hermanos, a ver quién va a ser el hermano que va a predicar hoy día, con cuánto usted va a ponerse. Y por allá dice un 100, 850, 200. Ese es un evangelio vendido. El evangelio de poder, hermanos, es el que usted lleva en su corazón. Cuando usted se arrepintió, cuando usted se convirtió, cuando usted hizo un pacto con Cristo, se bautizó. Y una vez que se bautizó, empezó, hermanos, a buscar el rostro de Dios para que fuese sellado con fuego y Espíritu Santo, que solamente Cristo puede hacerlo. Y ese evangelio de poder, cada día el Espíritu de Dios irá transformando
nacer día cada día tras día, por intermedio de la palabra, por intermedio de la oración, de la entrega. Aquí no hay nadie que sea salvo, hermano, por tal vez un diezmo, tal vez, hermano, por una buena ofrenda, sino por su arrepentimiento y convertimiento verdadero. Porque Cristo viene a buscar un pueblo arrepentido y convertido. No viene a buscar un pueblo, hermanos, que ande dando dádivas para poder, hermanos, llevar lo que a él se le ocurra en su mente. El corazón del hombre, el corazón de Dios, hermano, no es así. El corazón del hombre, hermanos, es cambiante. Muchas veces, hermano, está lleno de la gloria de Dios y a veces anda lleno de maldiciones. Y cuando anda lleno de maldiciones, el diablo lo utiliza, hermanos, para que pueda trabajar en favor de él. Y Dios hoy día nos dice que aquel que viene, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, cuando venga el hombre inicuo, cuando el templo esté allí, hermano, levantado en Jerusalén o en Israel, hermano, se sentará allí y dice que ahí, hermanos, viene la tribulación. Lo dice claro. Y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted tiene un Dios. Por eso debe conocerlo en espíritu y en verdad. Por eso debe, hermanos, ser movido muchas veces por Dios en sus necesidades, en sus trámites, hermanos, en sus enfermedades, tal vez en sus problemas, hermanos, incluso para poder unirse usted en una familia con una pareja, sea hombre, sea mujer, porque muchas veces nosotros, hermanos, nos unimos en yugos desiguales y no tienen nada que ver con Dios. ¿Saben lo que buscan? Solamente los placeres de la vida. Y cuando nosotros, hermanos, buscamos en todo terreno a Dios, Dios es con nuestras vidas. Y Dios se agrada de aquellos hombres, de aquellas mujeres. Pero cuando no, hermanos, el enemigo le pone allí un profeta para desviarlo. Y llega el tiempo, hermano, en que en vez de convertir a aquel o aquella, nosotros nos convertimos a ellos. Y nosotros salimos tras de ellos, detrás de los baales, detrás de todo, la incupiscencia de sus corazones, detrás, hermano, de sus vicios, detrás de sus altares y todo lo que conlleva, hermanos. Y nos apartamos de Dios. No es tan así. No es tan así. Del que te diga Señor, Señor, hermano, se va al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, tienes primeramente que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Poder, hermano, dejar y abrir este templo para que entre Jesús con su Padre y hagan morada en tu vida. Y una vez que hayan hecho morada, estará allí Dios obrando, hermanos, en vuestra vida. Y vendré y cenaré con mi Padre en su templo, dice. O sea, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Y ministrará tu vida, todos los días de tu vida, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te llevará verdad y justicia. Amén. Te apartará de la maldad. Te apartará, hermano, de aquellos que persiguen tu vida. E incluso muchas veces los demonios vienen contra tu vida ordenados por Satanás, pero allí manda Dios el ángel, hermano, para que seas resguardado y allí, hermano, no te puede tocar. Amén. Es necesario que vamos tomados de la mano de Dios. En estos días, hermanos, en estos días, hermanos, así de fiesta, el diablo hace cizañas con muchas familias. Pero somos nosotros los que tenemos que,
hermanos, poner de nuestra parte. Porque, hermanos, también en los tiempos en que se hacían los trabajos, las fiestas solemnes, hermanos, para Dios, eran también hombres que, hermanos, no hacían lo que tenían que hacer para Dios, sino que sencillamente ellos iban a disfrutar de su propia vida. Y está escrito en la palabra, disfrutar de sus placeres, y no iban con la intención de adorar a Dios. Por eso Dios dijo, estoy hastiado de carne y de sangre. Leamos la palabra. Amén. Dios se siente del hombre desde cuando fue creado, hermanos, el hombre. Y se ha sentido con el hombre porque el hombre siempre lo ha defraudado. Hermanos, teniendo un Dios que le mostró todo su poder, toda su autoridad. Hermanos, le abrió el mar rojo para que pasaran. Hermanos, los mantuvo, hermanos, 40 años allí en el desierto y ellos estuvieron allí. En el día, hermanos, ¿cuánto se llama? La nube y en la noche el calor, para que no sintieran frío. Tuvieron hambre, le dio de comer de su boca, del maná de su boca. Después reclamaron y les dio, hermanos, carne hasta que le salió por las orejas. Tuvieron agua, reclamaron por agua y allí les dio agua de la roca viva. Pero ¿saben? Hermanos, Dios amó a hombres como a Judá, como hermanos a Benjamín y muchos de los que estaban allí, hermanos de los hijos, que un día apartó. Pero ¿saben qué pasa con ellos? Su pueblo se apartó, su pueblo se olvidó de Dios. Hoy día hay muchos que no conocen a Dios. Vaya usted a Judea, vaya allí a donde los judíos. De las 7 iglesias que el apóstol Pablo, hermano, formó, hoy día solamente son allí lugares para ir, hermanos, a visitarlo. Los tienen, hermanos, como un monumento, como cualquier cosa. Pregúntenles por Cristo, no lo conocen. Y ellos, hermanos, quieren saber de Cristo, quieren saber de qué se trata. Porque, hermanos, también, como el pueblo de Chile recibió palabras, recibió conocimiento, hermanos, se quedaron y se empezaron a apartar. Y empezó a entrar a la maldad y empezó, hermanos, Dios a apartarse de ellos. Por eso hoy día es necesario que, hermanos, nosotros nos preocupemos de poder estar conectados con Dios. No importa, hermanos, que usted tenga que compartir con la familia, porque eso es importante. No importa que, hermanos, sea Año Nuevo, que sea Pascua, que sea, hermanos, un cumpleaños, pero usted no puede dejar a Dios aparte o apartarse de Dios por aquí. Amén. Entonces Dios dice: mi pueblo de labio me honra y su corazón lejos de mí está. Mi pueblo solamente de labio me honra y su corazón lejos de mí está. Entonces, cuando llegue ese día del hombre inicuo, hermanos, muchos correrán, porque hoy día ven, hermanos, a lo mejor un varón que se levantó lleno de la gracia de Dios y hablando, hermanos, de la palabra de Dios. Allí corren a escucharlo, hermanos, a seguirlo, y luego se defraudan de ellos, y ahí sale otro y allá van a la otra iglesia, y sabe, nunca tienen raíces, porque nunca se han arrepentido, porque nunca han buscado el rostro de Dios, porque no son más que trapos, hermanos, llenos de inmundicia, moscas que hieden, sepulcros abiertos, blanqueados por fuera y por dentro, llenos de osamentos de muertos. Nada más que esos son
Cristo aparezca. Por eso dice que nosotros, hermanos, nos preocupemos de los tiempos que vienen. Y estos tiempos, hermanos, están cerca. Se están viendo las guerras que están en Mateo 24. Se están viendo las pestilencias, los terremotos, las destrucciones que han venido a los países, distintos países, hermanos. Se han, hermanos, derramado las aguas sobre los ríos y los ríos han arrasado, hermanos, con casas, familias, los huracanes y todas aquellas cosas. Pero aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. No nos confiemos. No digamos, yo estoy listo para irme con Cristo y mis alas están listas para volar. Es lamentable, pero en un abrir y cerrar de ojos dice que estarás allí, arriba de las nubes y más allá del sol, en el tercer cielo donde está el trono de gloria de Dios. ¿Y cómo llegas allí? Si no es la voluntad de Dios. ¿Cómo llegas allí si Dios no lo permite? Porque muchos, dice, se quedarán aquí. Y después que haya pasado todo esto, en Mateo 24 dice que aparecerá en las nubes Cristo con sus millares de ángeles y las naciones lamentarán. ¿Y por qué habría de lamentar las naciones? Porque su pueblo ya está allá arriba. Porque su pueblo ya voló, porque su pueblo está allí. Y sabe, cuando Cristo vuelva, ya los que están aquí, los que se quedaron en la tierra, saben que Cristo vino y pasó por su pueblo. Pero lo más lamentable de todo esto, que allí, hermanos, ya empezará lo terrible. La muerte será retirada y no habrá más muerte. Y si no hay muerte, muchos dirán, a los montes, venid sobre nosotros. Pero ni aunque les caiga un monte encima, aunque se tire de cabeza a un volcán, hermanos, lamentablemente la muerte no está. Y nosotros, hermanos, nunca hemos pensado en estas cosas. O a veces no meditamos en estas cosas. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Jesús, hermanos, preparó a su pueblo. Jesús le habló de estas cosas. Jesús le dijo, hermanos, que sería entregado. Y fue entregado. Y que uno de los que estaban con él le traicionaría. Y fue traicionado. Que sería comprado por 30 monedas de plata, ya que el hombre, hermanos, cuando vio el dinero en sus manos, se sintió pecaminoso, cuando vio todo lo que le hicieron a su maestro. Y decidió, hermanos, matarse. ¿Pero qué hicieron con aquella plata? Compraron el lugar donde él se ahorcó. ¿Por qué? Porque era plata sucia, plata, hermanos, inmunda, porque los sacerdotes sabían lo que habían hecho, conocían de la palabra. Hoy día nosotros también conocemos de la palabra y conocemos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero sabiendo lo que tenemos que hacer, hacemos lo contrario. Y ahí es donde viene, hermanos, nuevamente Éxodo 20, Deuteronomio 5, el que dice: no matarás. Hoy día encuentra usted cuerpos en distintos lugares de nuestro país botados en las calles. Se enojó con alguien y van y lo liquidan en su propia casa, a veces acostado. No robarás. Hermano, hoy día ya muchos de los jóvenes, hermanos, que están naciendo y que tienen 15, 18 años,
13, 14 años para arriba, no quieren trabajar, sino que quieren, hermanos, todo gratis. No robarás, dice la palabra de Dios. Y el tercer mandamiento, que es con bendición: honra a tu padre y honra a tu madre. Honra a padre y honra a madre, para que tus días te sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da, y con bendición. Hoy día, mocoso de 13, 14 años le dicen a la madre: ¿qué es de usted, señora? Usted no conoce nada, no sabe nada de la vida. O sea, estuvieron en el vientre de su madre, pero ellos saben más que los padres. Y al final le dan el gozo grande, ese tremendo gozo, esa tremenda alegría, que los padres tienen que andar metidos en los juzgados, metidos en las comisarías, en las cárceles detrás de sus hijos. Y allí, hermanos, después que la vieja y el viejo no sabían nada, que son ignorantes, tienen que andar llenos, hermanos, de paquetes, llevándole a los jóvenes, llevándoles la comida, y la comida exquisita que a ellos les gusta. Y lamentablemente, hermanos, ¿quién tiene la culpa? El propio padre y la propia madre. La palabra de Dios dice: castígalo con vara hasta que sangre. Lo dice la palabra. O a lo mejor algo más suave, algo más liviano. En el libro de Eclesiastés 12, en el 11 dice: joven, anda en los deseos de tu corazón, pero no se te olvide que la juventud es vanidad. Y después, en el 12, versículo 1 para adelante, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y no tengas con ellos contentamiento. Y allí, hermanos, empieza Dios a demostrarle o a declararle qué es lo que va a hacer. Antes que la mano del hombre fuerte ya no tenga la fuerza, y las espaldas de los hombres fuertes se encorven, y que las ventanas de afuera se oscurezcan. O sea, antes que llegue el viejo y sea una porquería y nadie dé un peso por ti, y seas nada más ni nada menos que un viejo decrépito, porque eso terminan siendo después. Y se vienen de los recuerdos: yo era chorro, yo caminaba, yo andaba con este, y son unos viejos decrépitos que andan de esquina en esquina buscando una moneda para poder comerse un pan, y muchas veces no tienen ni siquiera dónde tirar sus huesos y duermen en cartones en las calles. Y es lamentable, pero la palabra de Dios tiene que ser, hermanos, entregada desnudos, porque esa es la verdad del día de muchos jóvenes que terminarán así. Amén. Hoy día a lo mejor viven en mansiones, en lujo, se pueden robar el auto más valioso, hermanos, pero al final van a ir de cárcel en cárcel. Los años se les pasarán, 5, 15, 20, y un día saldrán y se darán cuenta que no son más que un viejo decrépito, y que sencillamente no tienen nada ni dónde caerse muertos, porque la misma familia ya se olvidó de ellos. Porque es así la vida. Solamente se quedan con los recuerdos de que un día ellos eran choros. Y bueno, allí está Eclesiastés 12. Y la palabra de Dios dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? En el 5 y el 6 nos dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene hoy día? La gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, del cual aún Dios está esperando, hermano, que
muchos lleguen al arrepentimiento de su vida. Por eso Cristo, hermano, no ha venido, porque está clamando por vosotros, está clamando por nosotros y los que faltan, hermanos, los que vienen. Y dice que aún no vienen porque está esperando que muchos lleguen al arrepentimiento de sus vidas, delante de la presencia de Dios. Y cuando así sea, Cristo vendrá y allí será el lloro y crujir de dientes para muchos. Aquí, hermanos, no es que le digamos a la mujer, anda tú nomás, yo me quedo. O al varón, vaya usted, mijito, porque a usted le gustan estas cosas. Porque les puede pasar lo mismo que la mujer dejó, que allí la dejó Dios convertida en sal, en testimonio para muchas mujeres. Por su vanidad, por el amor, hermano, a los tesoros que tenía. Porque Dios le dio una ordenanza, pero el corazón la traicionó. Entonces hoy día es necesario, hermano, que nosotros vamos tomados de la mano de Dios. No importa su condición, no importa, hermano, que lo que sea, lo que haga, si usted es hijo de Dios y Dios la tiene aquí, hermanos, ahí es donde debe estar y cada día buscando el rostro de Dios. Amén. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. El poder de Dios lo detiene. El poder del Espíritu Santo, esperando que su pueblo se arrepienta, que su pueblo se vuelva. Porque si Dios lo pida o lo encuentra en un 18 de septiembre, ¿sabe cuánto había de aquí ese día? ¿Quiere saber? Vea el video, que cada día, cada noche se muestra. Y allí se da cuenta. Este lugar estaba, hermanos, vacío. El banco de los profetas, ningún profeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hermanos están en la iglesia, son cosas vivas, le dicen, me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Y a dónde están? ¿Con quién se va a ir? ¿Con quién se va a ir? Si usted el que alaba es a Dios. Usted no viene a la iglesia a alabar al pastor Román, ni viene, hermanos, por los hermanos, sino viene por Cristo, porque usted anda buscando salvación y vida eterna. La vida eterna que yo busco, usted también la está buscando. La redención, hermanos, en que Dios me dio, usted también la recibió. Y Dios, hermano, le ha dado talentos para que trabaje. Pero sabe una de las cosas que usted tiene que entender, que es que usted no puede dejar a Dios por los placeres de la vida. Y bueno, el versículo 7 nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Nosotros sabemos que Cristo, hermano, no está con nosotros, porque Él dijo, es necesario que yo vaya a preparar morada para ustedes, pero no los dejaré solos, sino que yo iré al Padre y mandaré el Consolador, y Él nos llevará toda verdad y toda justicia. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios esté en su vida cada día. ¿Para qué? Para que nos lleve a la verdad. Y la verdad es su palabra. Y cuando la verdad, hermanos, es el lumbrero a sus pies, usted es imposible que caiga. En lo alto ni en lo bajo. Y bueno, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. El versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Así que nosotros, hermanos, no nos preocupemos. Usted no diga, ¿qué voy a hacer si aparece el anticristo? Y si estoy yo aquí en esta tierra, ¿qué voy a hacer? Y si me cambio. No. Si Dios está con usted, Dios vive en su corazón, porque dijo Jesucristo que vendría a ser morada con su Padre en este templo. Entonces usted no puede tener temor ni temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que viene a hacer justicia contra aquel que es movido, hermanos, por el Satanás, por aquellas sombras ocultas. Entonces usted no se preocupe, porque ahí usted no tiene terreno contra ellos. Usted no tiene terreno contra el diablo, ni contra el falso Cristo, ni contra, hermanos, el falso profeta. Viene Cristo a arreglar aquellas cuentas. Cristo viene, hermanos, a pelear por usted. Y dice: entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces se manifestará que el inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. ¿Por qué? Porque si usted cree que puede luchar contra aquello, es imposible. En el 11:4 de Isaías nos dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es lo que hará Dios, eso es lo que hará Cristo. Hermanos, cuando venga, usted no se preocupe, hermanos, por lo que puede hacer o lo que hará. Usted siga a Cristo. A lo mejor va a ser perseguido por sus ideales, pero usted mantendrá firme, hermanos, lo que un día recibió de Dios. El versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño e inequidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por eso usted muchas veces, hermano, no tire la perla a los cerdos allí en las calles, porque pisotearán las perlas, o sea, la palabra de Dios. Muchas veces usted va a hablar y le dice: no, amigo, no me hable, no, yo no quiero esas cosas. Y muchas veces uno va, los ofende. Dice la palabra de Dios: al que usted le fue a hablar y que le recibieron, reciban. Llámenle de la palabra, lleve el mensaje, entregue el amor, entregue la palabra, hermanos, y guíenlo a la salvación. Pero a los cerdos, aquellos que rechazan la palabra de Dios, pisotearán la palabra y se reirán de usted y se reirán de su Dios. Y allí, ¿sabe lo que le dice Dios que haga? ¿Usted sabe cómo debe reaccionar? Dice que el Señor, que usted sacuda el polvo de sus pies de media vuelta y se vaya. Y aquella casa, aquel varón o donde Dios lo haya mandado, será más, dice, fácil el juicio sobre Sodoma y Gomorra que sobre aquella casa, sobre aquel varón, porque rechazaron a Dios. Entonces hoy día usted no se preocupe, hermanos, cuando no lo reciben, cuando usted lo rechazan, cuando le cierran la puerta. Solamente, hermanos, usted haga lo que Dios le ordena.
No trate de imponer, hermanos, cuando no le reciben. Porque muchos de ellos son profetas de Satanás. ¿Sabe? Yo le voy a decir que muchos de estos que andan robando, hermanos, vehículos, asaltando, que andan, hermanos, muchos de ellos se criaron bajo las bancas en las iglesias. Y muchos de ellos conocedores de la palabra. Y no hacen ni lo negro de la uña. Porque no son de salvación. No son de salvación. Muchas veces usted ora, gime, llora por ellos, pero ellos no se arrepienten, nunca saben lo que están haciendo. Están, hermanos, arreglándole el camino para que le vaya mejor, protegiéndolo muchas veces. Así que Dios, ¿qué es lo que quiere? Que usted ore, hermanos, por los que tienen necesidad. ¿Y quiénes tienen necesidad? Aquellos que buscan, hermano, el rostro de Dios. Aquellos que muchas veces están en los hospitales y quisieran volver a su iglesia. Aquellos que están, hermanos, a lo mejor ya ancianos, hermanos nacidos de ancianos, y que desearían escuchar la palabra de Dios. Usted vaya y llévele allí palabra de Dios para que aquellos ancianos se gocen, puedan sentir presencia de Dios. Porque muchas veces son tirados incluso por los propios hijos al basurero, por su propia familia, al basurero, aquellos asilos, hermanos. Entonces, hermanos míos, nosotros debemos trabajar con sabiduría, por sobre todas las cosas sabiduría, dice. Y sabe, y muchas veces dicen, no, el pastor a lo mejor está hablando fuerte y está hablando cosas que no son. ¿Sabe la palabra de Dios lo que a mí me dice? No te confíes ni en la que duerme a tu lado. No te confíes ni en el que duerme a tu lado. O sea, tu pareja. Si no, pregúntale a Dios. Y cuando nosotros nos confiamos y somos muy confiados, es donde a veces, hermano, los matrimonios duran 2 años, 1 año y tanto, un par de meses. Porque no hay, hermanos, lo que un día Dios puso en el amor, unión, comunión, la pasión de poder estar el uno hacia el otro buscándose cada día, de procrear y procrear hijos para Dios. Si no buscan solamente los placeres del momento, de la hora, de la noche, y se acabó. Entonces, hermano, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. No podemos ponerle, hermano, ni suavizar las cosas. Y si a usted le han dicho de que la palabra de Dios no sirve, claro que no le sirve. No le sirve a los hombres en estos tiempos. Aquellos que andan matando, aquellos que andan traficando, aquellos que están destruyendo el templo de Dios viviente, aquellos que, hermanos, han querido cambiar su sexo porque ellos se sienten en un cuerpo extraño. La palabra de Dios lo dice, hermanos, en el Génesis. Hombre y mujer, Dios creó. Amén. Y no hay más. Y es lamentable, pero es así. Aunque en el mundo no le guste, pero es así. Aunque el diablo ruja, aunque el diablo, hermano, en este momento esté rugiendo de rabia, la verdad es esta. Y es lamentable. Mandará al anticristo, pero será destruido el anticristo, será destruido él, el Hades y la muerte, y todos irán al infierno, porque está escrito por su palabra. Y esto es así, hermanos queridos. Amén. El versículo 11 nos dice: por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios, hermano, al que en realidad no le quiere recibir, al que en realidad, hermano, está muchas veces por condiciones hasta de beneficios para su vida. Sencillamente nunca han creído en Dios, nunca han creído en Cristo, nunca han creído, hermanos, en el Evangelio, y solamente han buscado en el varón o en la varona de Dios, hermanos,
una puerta de escape. Pero usted, hermanos, en el momento que usted está con ellos, le hablan de cosas bonitas y le hacen creer que es verdad. Pero invítenlo a la iglesia. Vamos a servir a Dios. Caminemos con Dios. Y allí usted se va a empezar a dar cuenta. En que empiezan a resolver, no, es que yo no puedo, pero que tú leí, que tantas cosas que hay que hacer, que tengo la granota, que hay que hacer el aseo, que esto, que esto otro. Y al final, hermanos, el yugo desigual, uno tira para adelante, el güey para adelante, y el que no es de Dios empieza a regular para atrás, a regular. Y ahí, hermanos, es donde se desvían del camino. Y terminan. ¿Quién termina ganando? Y allí es donde la palabra de Dios dice que se conviertan, convéncelo a que se conviertan a Dios, no te conviertas tú a ellos. Y este es el consejo para todos los matrimonios y las parejas que en este momento están. Amén. Si usted es cristiano, si usted ha creído en Dios, si usted habla de verdad y de justicia, que la justicia empiece por su casa, que la verdad empiece en su casa. Amén. Los juicios de Dios no vendrán, hermano, por algunos. Dice que primero empezará por nuestra casa, o sea, por la iglesia. Y después unirá todo, dice Dios, y del trono blanco juzgará a ricos, a pobres, a niños y ancianos. O sea, no habrá, hermano, excepción de personas. Amén, mi Dios. Entonces, ¿cuál es su verdad? El versículo 12 nos dice, a ver, por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Hermanos, porque ese es el término de las cosas. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, si no se complacieron en la injusticia. ¿Y saben por qué se complacen en la justicia y la injusticia? Porque el justo, hermano, en su propia justicia, a veces acepta la injusticia. El justo, estoy hablando a los hijos de Dios. Y bueno, en diferentes terrenos, el justo acepta la injusticia. Pero vaya a imponer usted y decirle en el hogar, ya, desde el día caminamos juntos y vamos de la mano detrás de Dios. Y ahí donde le van a poner y le decir, no, aquí no, yo no voy, no me mandáis. Entonces, hermano, tómese de la palabra, que hoy día Dios está hablando, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Así que comience usted a meditar en su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Está caminando bien? Bueno, ¿y qué pasa con el compañero, hermano? No, es que él está trabajando. Pues si todo el mundo trabaja. Al otro, no es que a él le guste ir a la cancha. ¿Y qué? Si hay deportistas que son cristianos, están todos los días en la cancha, están, hermanos, a lo mejor haciendo natación. No, pero es que de la cancha pasan a la bodega. Entonces, el templo se llama bodega. Amén. Y hay otros que dicen, yo tengo la camiseta puesta. Pero ¿saben cuándo está la camiseta puesta? Cuando están en el estadio. Y allí, hermanos, tiran toda su euforia de su corazón, y se la tiran al diablo, y allí aplauden, y allí dicen lo que quieren, todo guardado aquí. Pero cuando están en Cristo, a veces no abren los labios. La verdad nos duele. Y a lo mejor muchas
muchas veces no les gusta que la palabra de los cristianos, hermanos, les llegue a su corazón, pero es así. Así que, hermanos, Dios bendiga a los que en esta noche están en este lugar, alabando y glorificando el nombre bendito de nuestro Dios. Y viva Chile, los que están ahí en sus casas. Ustedes saben por qué le digo el viva Chile. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias por el mensaje. Bendito Dios Padre, lleno de amor y misericordia, delante de su divina y santa presencia su pueblo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo en el cual usted un día entregó su vida y dio hasta la última gota de su sangre. Y hoy día, mi Señor amado, nuestro abogado delante de la presencia de nuestro Dios. Muchas veces, mi Señor amado, en nuestros pecados, usted, mi Señor, se pone delante de nuestros pecados y cúbreme en nuestra vergüenza. Por lo tanto, mi Señor, en esta hora, yo le pido y le clamo por cada hogar representado en esta casa de oración, cada hogar representado que ha venido a alabar y glorificar su santo nombre. Bendito Dios Padre, porque en el nombre de Jesús han venido para alabanza, adoración y exaltación a su nombre. En el nombre de Jesucristo. Y su bendición sea sobre esta familia. Cada uno de los que han llegado en esta hora a alabar y glorificar su nombre. Su bendición desde el trono de gloria. Esa que emana el Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al poder del Espíritu Santo. Y glorificando a Dios recibimos, hermanos.